Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En conexión directa y evidente con un estudio bíblico subido al blog creerycomprender.com titulado Los diagnósticos de Dios, he creído muy necesario y conveniente ampliar un poco esta enseñanza en el podcast de hoy. Porque, por lo menos en lo que a mí concierne, esta enseñanza siempre ha sido un referente muy amplio e incluyente al que puedo y debo acudir de manera regular en mi vida cristiana para poder responder desde Dios y desde mi conciencia iluminada por la Biblia y con la mayor honestidad posible, la pregunta puntual que, para más señas, Dios le formuló a Adán y Eva inmediatamente después de la caída y que siempre me ha parecido en sí misma reveladora y extensiva a todos los seres humanos, incluyéndome. Me refiero más exactamente al versículo 9 del capítulo 3 del Génesis, en donde leemos: «Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?». ¿Qué pregunta? ¿Es que Dios no sabía dónde se encontraba Adán en ese momento? ¿Es que Adán había logrado esconderse y huir de Dios con tanto éxito que Dios ya no lograba encontrarlo? Claro que no. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, que lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Y como tal, nuestras decisiones podrán sacarnos de la voluntad de Dios, pero nunca de su alcance. Y Él sabe, por tanto, dónde estamos, y no necesita preguntarlo para averiguarlo. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta tan escueta e incisiva? Porque los que no lo sabemos somos nosotros, y necesitamos saberlo. Nosotros somos los extraviados, los descarriados, los que hemos perdido los referentes, los mojones, las señales, las marcas en el camino que nos permitan saber dónde estamos. Sobre todo, en estos tiempos de relativismos, pluralismos, multiculturalismos y subjetivismos absurdos que niegan la existencia de verdades y referentes fijos y absolutos, pues todo es relativo. Y todo depende de, como lo dijera el poeta Campoamor de forma tan acertada, en ese conocido verso que sostiene que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y en un contexto como este no existen, o si existen poco importarían, los linderos y las cercas que separan y distinguen los diferentes terrenos o lugares en donde podríamos encontrarnos. Pues si no hay referentes absolutos y que no cambien de posición, sino que permanezcan inamovibles y sean siempre los mismos, poco o nada importa de qué lado de la cerca nos encontremos, pues ningún terreno sería prohibido ni peligroso. Como si no importara de qué lado de la cerca te encuentras cuando ves clavado en ella un aviso que dice «Propiedad privada, no entrar». Perros peligrosos. Pero si, como lo revela la Biblia y lo creemos los cristianos, existen referentes seguros que deberíamos tener en cuenta y que marcan linderos que no deberíamos traspasar si no queremos exponernos a riesgos y peligros innecesarios sobre los que Dios nos advierte, saber dónde estamos es entonces muy importante. Pues si no tenemos una idea mínima de dónde estamos, nos encontraremos perdidos y sin tener siquiera idea de hacia dónde debemos ir para llegar a terreno seguro y evitar los peligros a los que estaremos eventualmente expuestos. Y es aquí donde la Biblia acude en nuestro auxilio para proveernos los referentes que he llamado los diagnósticos de Dios. Porque diagnostican bien qué tan perdidos podemos estar y hacia dónde debemos dirigirnos para dejar de estarlo.
Comencemos por establecer que en el campo de la medicina, lo primero y más importante para poder curar una enfermedad o dolencia cualquiera es identificarla bien, llevando a cabo el diagnóstico más acertado y preciso de ella. Y tal vez el diagnóstico más amplio, universal e incluyente que encontramos en la Biblia es el señalado por el profeta con estas palabras: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Isaías 53:6. La perdición y la muerte inminente es entonces la enfermedad de la humanidad entera dejada a su suerte. Y el virus que la causa, a propósito de virus y pandemias, es el pecado, al que nadie escapa ni logra sustraerse. Pero Dios no nos deja con este diagnóstico tan amplio, generalizado, sombrío y poco preciso, sino que como médico especialista, nos provee en la Biblia de mucho más acertados y precisos diagnósticos de nuestra condición, para que logremos identificar los que se apliquen mejor a nuestro caso y procedamos desde allí, conscientes ya de dónde estamos o nos encontramos ubicados, a aplicar la cura más acertada que se nos ofrece en el Evangelio para resolver nuestras problemáticas particulares al respecto, procediendo a dirigirnos y trasladarnos a la condición más saludable dentro de estos diferentes diagnósticos. Es así como, para comenzar, en relación con el plan de Dios para la humanidad en general, encontramos tres grupos diferentes, muy bien definidos: judíos, gentiles e iglesia de Dios. Cada uno de ellos con un papel a desempeñar en el consejo de Dios ya determinado para la historia, y en especial para los eventos de los últimos tiempos, como salta a la vista en la amonestación del apóstol, exhortándonos a que no hagan tropezar a nadie, añadiendo enseguida a quienes se refiere de manera exhaustiva: ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Así pues, si no eres un judío o profesas el judaísmo de manera formal, ni has creído en Cristo como Señor y Salvador para entrar a formar parte de la iglesia de Dios, en la que, como lo dice el apóstol, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, Gálatas 3:28, entonces eres un gentil o un pagano, que es tal vez la peor y la más peligrosa condición que se puede ostentar de las tres, siendo la iglesia de Dios la condición ideal a la que debemos aspirar en este aspecto, haciendo lo que se requiere para ser parte de ella, tanto en lo que tiene que ver con los judíos, como también con los gentiles o paganos por igual. En cuanto a las facultades y disposición de los seres humanos para conocer, entender y obedecer a Dios, hallamos también a tres tipos de personas. En primer lugar, al hombre natural, mundano o animal, que es como traducen indistintamente el término griego psíquicos, las diversas versiones de la Biblia en español, y que en la Nueva Versión Internacional se describe como el que no tiene el espíritu. El que no tiene el espíritu, es decir, el hombre psíquicos, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Siguiendo luego con el espiritual o maduro, por contraste con el carnal o inmaduro, como seguimos leyéndolo en esta descripción paulina. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? 1 Corintios 2:14 al 3:3. En este caso, quien no ha creído y rendido su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, no solo es un gentil o pagano, sino también alguien que se mueve en la esfera meramente natural de las cosas, con una perspectiva mundana y sesgada de la realidad. O peor aún,
con una mentalidad como la de los animales, que se limitan a vivir en el plano material y temporal inmediato sin ningún interés ni capacidad para trascender el entorno físico en el que se encuentran, enfocados en muchos casos en el placer hedonista de quienes sostienen la filosofía de vida que se limita a afirmar: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y aquí también, si estás dentro de esta clasificación, la idea es que no permanezcas en ella mucho tiempo, sino que avances con firmeza, con fe, con diligencia, con disciplina y devoción a la condición del cristiano maduro o espiritual. Y que no te limites tampoco a llegar a ser uno de esos cristianos carnales o inmaduros que dejan mucho que desear en la iglesia. Pues a pesar de ser salvos y tener por consiguiente acceso a todos los recursos espirituales provistos por Dios en el Evangelio para vivir como Él manda, no se preocupan por conocerlos, por comprenderlos y por echar mano de ellos para la vida práctica, ni los aprenden a utilizar de la manera más provechosa para crecer y madurar rápidamente en la fe y ver así germinar en su vida el fruto del Espíritu, es decir, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, sino que siguen dejándose guiar en gran medida por los impulsos de la carne y manifestando por ello en su vida las llamadas obras de la carne o naturaleza pecaminosa, que son muy bien identificadas en la epístola a los Gálatas, un poco antes de darnos a conocer el ya mencionado fruto del Espíritu. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora, desde el punto de vista de las convicciones religiosas y la conducta derivada de ellas para con quienes no las comparten con nosotros, están los fanáticos como Saulo de Tarso, que matan por sus ideas, y los radicales, como Esteban, que mueren si es el caso por ellas. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Hechos 7, 59 al 8:1. Permítanme desglosar esto con más detalle. Atacar las convicciones de otros o defender las propias son en su orden las dos alternativas que hacen la diferencia entre el fanático y el radical. Los periodos históricos de fanatismo exacerbado por parte de la Iglesia han desprestigiado de manera lamentable al cristianismo ante el mundo, de tal modo que éste termina pensando que esta censurable actitud es la norma en el cristianismo. La Biblia afirma que el cristiano debe ser radical, pero no fanático. El fanático mata por sus ideas, mientras que el radical muere por ellas. Al compararlos se pueden deducir algunos otros rasgos propios de ambas actitudes. Así, el fanático es temerario, el radical es valiente. El fanático lucha contra los títeres, el radical contra el titiritero. El fanático aborrece al pecador, el radical aborrece el pecado, pero ama al pecador. El fanático critica, juzga y condena. El radical reprende, disciplina y restaura. El fanático es jactancioso, el radical es humilde. El fanático es inmaduro, es decir, carnal, mientras que el radical es maduro, es decir, espiritual. El fanático es legalista, el radical es libre. En fin, el fanático parece, el radical es. Tenemos ya bastantes elementos de juicio para saber con mayor exactitud dónde estamos y dónde deberíamos estar. En lo concerniente con la vinculación y compromiso creciente del individuo con la Iglesia de Cristo y con Cristo mismo, la Biblia describe en muchas de sus páginas
a los simples simpatizantes, tales como la gente de toda la Haya que acompañó al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto. Con ellos salió también gente de toda la Haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Éxodo 12:38. Son personas que están en la iglesia, pero todavía no son de la iglesia. Y el riesgo aquí es creer que simplemente por estar ya son, pues en la iglesia no todos los que están son, así como todos los que son están siempre. En segundo lugar, identificamos a las multitudes de miles de creyentes rasos que seguían al Señor durante su ministerio público. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Mateo 4:25. Pero motivados por intereses más propios de este mundo que del reino de Dios. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Juan 6:24-27. Lamentablemente, me temo que la mayor proporción de la iglesia actual y a lo largo de la historia ha estado constituida por este tipo de creyentes que pueden ser auténticos, pero carecen de un compromiso firme, evidente con Cristo y su causa en la iglesia y fuera de ella. Aquí encontramos, por ejemplo, los que asisten regularmente a la iglesia, pero no la apoyan con sus diezmos y ofrendas, o por lo menos, no con la regularidad y frecuencia que deberían. Por último, dentro de este mismo criterio clasificatorio, llegamos a los discípulos verdaderamente comprometidos, que son una minoría numérica tal vez, pero una minoría vital, como lo eran los 120 reunidos en el aposento alto luego de la muerte y resurrección del Señor. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los discípulos, dijo, y era el número de los hombres como de 120. Hechos 1:15. Quienes se encontraban orando y esperando obedientes la venida del Espíritu Santo sobre ellos que se dio en Pentecostés. Y en cuanto a los distintos tipos o clases de relaciones ofrecidas por Dios a los hombres en virtud de la conversión, identificamos la filiación con Dios en nuestra condición de hijos, que contrario a lo que muchos piensan, no cobija a todos los hombres de manera indiscriminada, sino únicamente a quienes cumplen esta condición. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. En segundo término, y en virtud del señorío que Cristo ejerce sobre nosotros, sus hijos, pues no olvidemos que Él es el Señor, debemos ser conscientes de que a la par de esto sostenemos con Él por igual una relación de siervos suyos por decisión voluntaria. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Romanos 6:19. Y por último, el punto culminante por el que Cristo nos constituye amigos suyos, revelado por Él en estos términos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 15:14-15. Valga decir aquí que ninguna de estas tres es excluyente, sino que constituyen una especie de ascendente crescendo, en el cual la amistad con Dios es la cima de la intimidad que podemos alcanzar con Él si balanceamos y cultivamos adecuadamente con Él nuestra relación de hijos y de siervos por igual.
Pues de los personajes del Antiguo Testamento, la Biblia únicamente se refiere a Abraham con nombre propio como amigo de Dios. Y para concluir en lo que tiene que ver con la mayor o menor disposición del ser humano para adquirir sabiduría, observamos, por contraste con los sabios, a los necios. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Eclesiastés 10:12. Pero según este criterio, además de los necios, están también los simples o inexpertos, y los insolentes o escarnecedores, denunciados y animados a abandonar esta condición en amonestaciones e invitaciones como esta. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Proverbios 1:22. Proveyendo de paso una descripción puntual de los insolentes o escarnecedores. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que actúa con la insolencia de su presunción. Proverbios 21:24. De hecho, es muy posible que la epístola de Judas se refiera en su parte final a estos tres tipos de personajes, indicándonos de manera sintética cuál debe ser la actitud de los sabios en relación con ellos. Tengan compasión de los que dudan, los simples o inexpertos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, los necios. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Los insolentes o escarnecedores, Judas 1:22-23. Y si nos pide obrar y orar con ellos, es porque se espera de nosotros que no seamos parte de ellos. En este caso, lo que debemos perseguir es llegar a ser sabios. Cualquier otra condición es disfuncional, peligrosa y poco recomendable. Espero que sepamos ya dónde nos encontramos en todo este cuadro de diagnósticos divinos, para poder responder a Dios con conocimiento de causa cuando nos pregunta, como a Adán, ¿dónde estás? De modo que si nos encontramos donde no debemos, procedamos a avanzar, a emprender camino y a trasladarnos cuanto antes al terreno seguro en el que debemos estar. Concluyo aquí por hoy. Te esperamos en el podcast de la próxima semana. Si te gustó, déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus contactos. Saludos y bendiciones. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.